A nombre de nuestra presidenta, la maestra Jessica Janet Pérez Carrión, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, les damos la más cordial bienvenida a esta charla intergeneracional entre mujeres. Y bueno, es un enorme gusto para su servidora, Elizabeth Guinea, presentar a mis compañeras, a quienes les voy a pedir, por favor, en el uso de la palabra, que cada una nos dé su nombre completo y nos diga qué es lo que hace acá en la comisión, porque todas ellas son colaboradoras de aquí de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes. Y hoy esta charla tiene como finalidad el que empecemos a reconocer a nuestras propias compañeras, a visibilizarlas en este recorrido por la vida. Y es una charla intergeneracional porque estamos hablando de una compañera que tiene 20 años, pertenece a los 20 de edad. ¿Cómo te llamas, compañera? Andrea Alejandra Álvarez Martínez. Andrea, ella representa a la generación de los 20, ¿no? Las chicas que tienen 20 años. Por favor, Anayeli. Mi nombre es Anayeli, la edad no, ¿verdad? ¿El área? ¿El área? Estoy en el área de proyectos de aquí de la comisión. Muy bien, por favor. Yo soy Adela Sánchez y estoy en el área de recepción en atención al público. ¿Y? Bueno, mi nombre es María de Lourdes Alejandre, estoy en el área de educación con la licenciada Elizabeth y bueno, ya tengo varios años desde que entré aquí a la comisión, estoy en el área de educación y yo pertenezco a las que tenemos 70 años y más. Excelente. Pues un gusto, gracias por habernos acompañado, por estarnos acompañando en esta transmisión. Y repito, el día de hoy la idea es esto, escuchar a nuestras compañeras, visibilizar sus historias de vida en este proceso que han vivido a lo largo de estas generaciones y cómo fueron educadas para ser mujeres. Porque bueno, todos nosotras recibimos estereotipos, roles diferentes por parte de nuestra familia. Como siempre lo decimos, nacimos con el disco duro limpio y es justamente en la familia donde se nos enseña a ser mujer. Pero esto depende mucho de contextos históricos específicos y van modificándose como lo sabemos. No es lo mismo como nos educaron, en este caso a Lulú, a Adela y a mí, a cómo han sido educadas a Nayeli y Andrea y cómo hemos vivido esta transformación de ser mujeres, cómo es que decidimos llegar aquí a la comisión a trabajar y sobre todo, ya que estamos en esta institución, cómo hemos visto esa evolución de los derechos humanos, cómo lo hemos vivido, cómo lo hemos introyectado. Y es más, la última gran pregunta de esta charla que hoy vamos a tener, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué esperamos como mujeres en materia de derechos humanos en cada una de nuestras generaciones? Pero bueno, vamos a dar inicio, si les parece, con esta charla, ¿vale? Y yo me atrevería a preguntar en primer momento. Lanzo la pregunta para que la comentemos entre todas. ¿Les parece a mí? Sí, muy bien. Bien. ¿Les parece, chicas? Sí. Perfecto. Ok. Me gustaría saber, dentro de la generación de cada una de nosotras, ¿cómo nos educaron para ser mujeres? ¿Bajo qué roles, qué estereotipos, qué se esperaba de nosotras? ¿Qué escuchábamos? ¿Qué nos decían? Tú debes comportarte como para ser una niña o como ser una niña buena o como ser mujer. ¿Cómo fueron educadas? ¿Quién gusta tomar la palabra? Pues mira, déjame, te comento. En realidad, yo nací en el estado de Hidalgo, soy hidrocálida adoptiva, y quiero decirte que viví hasta los 10 años de edad ahí en la ciudad donde yo nací, pero mi vida era muy libre. Yo creo que tuve la fortuna de tener unos padres que en la época en la que vivíamos tenían mucha apertura. Nosotros fuimos 4 mujeres y un hombre, y de mi hermana la más chica a mi hermano había 8 años de diferencia. Así es que nos criaron a puras mujeres. En realidad mi hermano era el chiquito, entonces como que no había una relación de mujeres y hombres entre hermanos. Entonces nuestra educación fue pues siempre hacia mujeres, aunque nosotros los juegos entre niños siempre era hombres y mujeres. Nosotros podíamos jugar al trompo, podíamos jugar a las canicas, o podíamos jugar a la escuelita, o podíamos jugar a la casa, a la familia, y había niños y niñas, ¿no? Entonces, te digo, era muy peculiar en esos tiempos, porque en esos tiempos sí era mucho de que tú escribías tu cartita
y pedías los trastecitos, el juego de té, la muñeca, y los niños pedían pues patines y eso, pero a nosotros nos llegaron a traer patines, ¿no? Mira, qué Así interesante, es. porque había igualdad hasta cierto punto, ¿no? A pesar de esos juguetes que era como Sí. muy direccionado, Ajá, había igualdad. sí. Tenías la oportunidad, eso es una maravilla, Sí, ¿verdad? sí, la verdad es que yo empecé a sentir el cambio en cuanto a esa libertad que tenía yo de niña cuando nos fuimos a la Ciudad de México, que era cuando yo tenía 10 años. Ahí sí me sentía encarcelada porque no podíamos salir si no era acompañados y estábamos acostumbrados a que allá en Tulancingo, que fue donde yo nací, éramos libres. Éramos libres, sí había bueno, en aquel entonces nuestras nanas que nos cuidaban, pero estaban a distancia, o sea, éramos libres. Y en México teníamos que esperar a que mis papás nos llevaran fuera de la casa, ¿no? No nos dejaban salir solas a la calle. Sí, las grandes ventajas de vivir en el interior de la República, ¿verdad? La seguridad que se gozaba en aquellos años. Y sí, la ciudad, bueno, siempre ha tenido esa fama, efectivamente, de los riesgos más grandes. Ade, ¿tú cómo viviste tu infancia como niña? Pues yo provengo de una familia numerosa de 3 hermanos. A diferencia de mis hermanos, yo sí fui criada diferente porque, por decir, mis hermanos mayores tuvieron una vida más difícil, ellos tuvieron que trabajar para sacar la familia adelante. Y yo como que fui la más chica de las mujeres, me tocó un ambiente más diferente. Me tocó igual que a Lulú, más libre, yo jugaba con niños, o sea, mi vida era muy, muy libre de niña. A mí no me tenían tanta restricción y yo podía hacer lo que yo quisiera. Entonces, desde ahí me hice como muy independiente. Y esa fue mi mentalidad hasta ahorita. Qué maravilla, sí, fíjate, y mis padres, a diferencia de con nosotros, los que somos más chicos, tuvieron como que su mentalidad cambió, porque nosotros venimos de un patriarcado, era machismo completamente. Ese ambiente les tocó vivir a mis hermanas, pero a diferencia de un hermano que es menor y yo, nos tocó un clima muy, muy diferente. Qué interesante, fíjate. Y coincidimos, ¿eh? Ya lo vamos a ver después aquí en la Comisión de Derechos Humanos, qué curioso. Sí. A ver, cuéntanos, Anayeli, ¿tú cómo viviste esa infancia? Bueno, a mí mi infancia pues fue feliz. Nada más sí hubo una época en donde yo recuerdo, hasta donde yo recuerdo, tendría yo unos 7, 8 años, yo creo. Yo nada más tenía a mi hermano, que es 2 años mayor que yo, y nada más éramos él y yo. Entonces teníamos vecinos que la mayoría eran hombres, eran niños. Entonces, salía a jugar mi hermano y pues yo también quería salir a jugar y eran casi puros niños. Entonces, yo tenía una vecinita que también a ella le gustaba, pero a ella le gustaban los juegos de las muñecas, los trastecitos, la comidita. Jugaba yo un rato con ella, pero después me aburría. Yo veía a mi hermano y a sus amigos que corrían y brincaban y decía, ay no, yo mejor quiero irme para allá. Y me iba y dejaba a mi amiga, espérame, ahorita vengo, y me iba con mi amigo, y no, yo encantada de la vida jugando con mi hermano y con mis vecinos, y nada más que, a eso sí le molestaba a mi mamá, pues salía y se asomaba y me veía entre todos los niños, Puro niño. y me decía, oye, pues, ¿cómo que entre todos los hombres, no? Pero en esa época, pues, uno es niño y uno lo que quiere es divertirse, ¿no? O sea, uno no, pues son los estigmas que muchas veces los adultos, ya después yo ya razonándolo, dices, pues es que son los estigmas de los adultos, porque los niños a mí jamás me discriminaron por el hecho de ser niña y andar jugando con ellos ahí en medio, ¿no? Andar brincando y corriendo y todo eso. Y sí pasaba la gente y me veía y decía, ay, qué raro que una niña esté jugando con tanto niño, ¿no? Pero yo feliz de la vida. Pero sí fue una época donde, como dice Lulú, el trompo, las canicas, a mí me encantaba. Sí. O sea, yo sabía jugar de todo, ¿no? Aparte de los juegos de las niñas. Y a mí no me importaba, o sea, yo era divertirme, a mí era lo que a mí me interesaba, ¿no? Pero sí hubo una época en donde sí batallé, donde mi mamá le molestaba, le incomodaba el hecho de que yo anduviera jugando entre niños, ¿no? O sea, me decía una palabra muy chistosa. O sea, ay, eres muy machetona.
Dice, las niñas no deben de ser machetonas, así me decía. Y yo no entendía, yo decía, bueno, pero si el niño, si ellos lo pueden hacer y yo, o sea, ¿qué problema hay? ¿No? O sea, yo también quería correr porque yo también podía correr, brincar, subirme, todo. Entonces, decía, bueno, ¿y qué diferencia hay en que lo haga un niño a que lo haga una niña, no? O sea, yo no le veía ni mayor problema. Pero sí, fue una... Ya después mi mamá se acostumbró y dijo, bueno, ya está. Pues, sí, no, dijo, ya le encanta andar recorriendo, ya después ya no me dijo nada, ya. Que brinque. Qué bueno, se acostumbró. Pero fíjate, ahorita dices tú una palabra, ¿no? Tu mamá te dijo machetona. En mi caso, a mí me decían, si corrías o te subías al árbol o andabas mucho con niños, eres machorra, ¿no? Te decían marimacha o machorra, ¿no? Como algo muy despectivo por andar con los niños. En el caso en particular, en mi caso, pues sí me educaron con la cocinita, con las carriolitas, era juguetes para niña y muy juguetes para niño, ¿no? En el caso de mi hermano. Y sí, así crecimos con esa idea de que pues las niñas teníamos que ser a futuro madres de familia, cuidadoras de hogar, cuidadoras de hijos, ¿no? Y de todos los integrantes de la familia, o sea, era nuestra función. Y en el caso de los varones, pues sí, a ellos los carros, las cosas para construir, los legos, todos estos juguetes que les permitían ser más creativos que a nosotras. Pero es mucho, no fuimos educados. Y tú, Andrea, en esta generación, cuéntanos. No, en mi caso la verdad es que no hubo como diferencia. Mis papás era como de tanto las tareas del hogar las hacían mi mamá y mi papá, entonces a mi hermano mayor y a mí nos ponían igual. Jugábamos todos los primos juntos, niños y niñas. Los juguetes también era como de, a mí me dejaban ver tanto las caricaturas de mi hermano como él veía las mías. Él le compraban pelotas o videojuegos y a mí también, y así viceversa. O sea, no había como que teníamos que cumplir un estereotipo, pues no, era como de simplemente tu trabajo es estudiar, conseguir una carrera y mantenerte bien. Eso está padrísimo. Fíjate cómo fue cambiando. Sí, claro. Porque ya en tu generación, en estas generaciones de las chicos que tienen veintitantos años, ya los papás fueron modificando estos estereotipos. Por eso decíamos, son constructos sociales que corresponden a momentos históricos determinados. Todo este tema ha ido evolucionando en miras a una igualdad entre mujeres y hombres. Pero bueno, llegó un momento en el que, bueno, empezamos nosotras a crecer, cada una en nuestra generación, y entramos a la escuela, ¿no? Me gustaría que platicáramos un poquito cómo vimos ya estando en clases en la escuela primaria, secundaria, preparatoria, cómo empezamos a ver esa modificación de esos roles, de esos estereotipos, y que se fueron empezando a romper, o también que fueron causando graves estragos, tanto en algunas compañeras o compañeros, por las desigualdades que esto generaba. Porque yo recuerdo, por ejemplo, que hubo compañeras que me decían, ya estando en preparatoria, yo estudio hasta aquí, porque mis papás me dicen que yo tengo que ser mamá y que a mí me van a mantener. Yo ya para qué sigo estudiando una carrera, hasta aquí llegué, ¿no? Que en muchas ocasiones también pasa. Así es. Sí, fíjate que te decía yo, hasta les platicaba que hasta los 10 años viví en la ciudad de Tulancingo y luego nos fuimos a la Ciudad de México. Y quiero decirte que sí, lo que se estilaba era que las mujeres pudiéramos estudiar para secretarias, para enfermeras, para maestras. Cuando era ya una carrera universitaria podía ser diseño de interiores, que era no universidad, pero eran como las encasilladas para las mujeres. Tú no veías a una mujer arquitecto, ingeniero, licenciada, ya tú eres otra generación. Inclusive, fíjate, yo trabajé en Vancomer y con una compañera, cuando no nos gustaba la comida del comedor de ahí de Vancomer, nos íbamos a una institución de unas madres javerianas que era precisamente donde preparaban a las mujeres para casarse. Era un curso en donde les enseñaban todo, cocinar, bordar, planchar, todo para ser una perfecta ama de casa, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros íbamos porque la comida era deliciosa, las monjitas cocinaban delicioso, pero siempre era así como, a ver, ¿cuándo se inscriben? Y a ver, ¿cuándo se inscriben? Y ustedes así, bajita la mano, siempre nos querían tener ahí como alumnas, ¿no?
Y nosotros muchas veces por curiosidad nos acercábamos a ver y sí, o sea, llegábamos a preguntar y era fascinados, no, es que me están enseñando a ser una ama de casa de excelencia, ¿no? Y pues bueno, en ese momento eso se vivía y yo no lo veía mal, pero tampoco me atraía el hecho de ir a aprender a hacer todas esas cosas, porque sí, ya en mi casa no las habían enseñado. Mi madre tuvo esa educación y mi madre decía, para saber mandar hay que saberlo hacer. Entonces, bajo esa consigna nos enseñaba a hacer todo, o sea, desde encerar pisos a rodilla y planchar las camisas de los señores, que en ese entonces mi padre así era, de cuellos almidonados. ¿Sí? Sí, La verdad. O sea, y fíjate, Lulu, qué interesante, me hace recordar, en los años 50, 60 más o menos, se publicó un manual de los 11 pasos para ser una buena esposa. No sé si lo han visto en internet, bueno, lo pueden descargar, es impresionante. Y muchas mujeres en aquel entonces crecieron, ¿no? Bajo ese manual, que por cierto lo escribió una española que nunca se casó, además, pero ella escribió los 11 pasos para ser una buena esposa. Y lo más fuerte que yo he leído de ese manual, en esos 11 pasos, es, bueno, cuando llegue tu esposo, para ser una buena esposa, tú tenías que estar limpia, hermosa, disponible en todos los sentidos para lo que tu esposo te requiriera, evidentemente, pero también tenías que atenderle, obviamente la comida, ponerle las pantuflas, tenerle el baño listo, a los niños, si tenías hijos, arreglados, limpios, para que le dieran su beso y después de eso retirarlos a sus habitaciones, a su cuarto, en fin, a su recámara, para que no molestaran a aquel papá que llegaba cansado. Pero también en ese manual algo tremendo que decía era lo siguiente: lo que tú sientas no importa, importa lo que el Señor, que es el que te mantiene, siente, piensa, dice y hace. Entonces tú debes callar, sí, como dicen, calladita te ves más bonita, ¿verdad? Y entonces todo es en función de lo que él diga. No lo satures con problemáticas de los niños, de la casa y las tuyas. Escúchalo, mímalo, dale masaje. Entonces, imagínense 11 pasos. Ahorita viste que recordar a Lulu. Sí, fíjate que ahorita platicando eso, o sea, mi mamá no nos llevaba a saludar a mi papá y nos retiraba, no podíamos estar ahí, pero sí mi mamá recibía a mi papá y lo primero que hacía era quitarle sus zapatos y ponerle pantuflas. Eso es cierto. Sí. Y terminaba de comer y entonces mi papá iba a dormir una siesta de 15 minutos, era increíble, pero a los 15 minutos mi papá se paraba. Mi padre era médico, entonces, y sí, en ese momento teníamos que tener silencio cerca de donde él dormía para no interrumpir su siesta, ¿no? Pero sí, ahorita que me dijiste las pantuflas, inmediatamente me vino la imagen de mi mamá. El manual de la buena esposa. Ahí está, y todavía fíjense que lo interesante de esto es que todavía hay muchos hogares donde no se vive esta igualdad entre mujeres y hombres y sigue todavía este tipo de violencia donde a la mujer se le invisibiliza, donde lo que la mujer piensa, quiere, dice o hace, pues no tiene validez. Y qué grave, porque todas las personas, mujeres, hombres, tenemos derecho a lo que se llama el libre desarrollo de la personalidad. Y fíjense, para que un ser humano, una persona se desarrolle, tiene que cubrir una serie de facetas, ¿no?, en su vida. No solo eres ama de casa, no solo eres abuela, no solo eres esposa, eres mujer. Somos mujeres, ¿no? Y en ese orden de ideas, esto que estamos platicando ahorita nos hace quizá cuestionarnos, esas abuelas, esas amas de casa, esas madres, ¿realmente tuvieron ese desarrollo pleno, ese desarrollo integral, o solamente porque alguien las quiso encasillar fueron amas de casa, fueron esposas, fueron madres o fueron abuelas? Hubiera sido interesante, o en algunos casos sería interesante preguntarnos con nuestras abuelas, con nuestras madres, quien tiene viva a su mamá, realmente si hay algo que esa madre tiene pendiente por realizar como persona y como ser humano. Pero bueno, estábamos platicando de, bueno, cómo fuimos creciendo bajo estos estereotipos, estos roles, y de repente entramos a la escuela, Jade.
¿Cómo viste tú esas diferencias entre niñas y niños en la escuela? Pues a mí me tocó vivir una época que realmente no le veo yo que cambió mucho. No había diferencias, bueno, en las escuelas que yo estuve no había diferencia entre niños y niños, digo niñas y niños, perdón. Podíamos disfrutar juegos de niños, ambos sexos ahí, o sea, no había como que tú haces esto y tú haces esto, no, en la escuela en las que yo estuve fue como parejo todo. Hasta que yo entré a una academia que antes era como decía Lulu, nada más para salir adelante tú tienes que estudiar una carrera, por decir una carrera comercial, y ya esperar a que llegue tu príncipe azul y te casas y tienes hijos y ya. Sí. Pero esa mentalidad yo nunca la tuve. Entonces yo desde que entré a la escuela, yo como que tenía yo una mentalidad de ser independiente, porque yo veía entre mis familiares, mis hermanas, parientes cercanos, yo veía cómo vivían su vida ellos, pero yo no quería esa vida para mí. Yo la veía más diferente, o sea, yo me veía como más libre y yo me sentía mujer, o sea, que yo podía hacer las cosas aunque te encasillaran de que tú eres mujer y por ser mujer no puedes hacer lo que a lo mejor un hombre puede hacer. En fuerza quizá, pero en conocimientos no. Entonces yo siempre tuve esa mentalidad, a lo mejor por eso fui la que salió de casa, la que me independicé. Y a mis hermanas les tocó una vida diferente. Entonces, pues no sé, yo realmente como yo no tengo hijos, yo espero ser ejemplo de vida para mi familia, para mis sobrinos, para mis mismas hermanas, para alguien ajeno a mí, alguien que me conozca. Yo quisiera ser un ejemplo de vida. Ya lo eres porque ya definitivamente tú ya deconstruiste estos roles y estos estereotipos, ¿no? Al salir adelante. Anayeli, fíjate, no sé si te tocó a ti. Cuando estudiaba en la secundaria, había, por ejemplo, áreas en talleres, ¿no? Talleres en secundaria, que eran como muy direccionados. ¿Te tocó vivir eso? Así es. Porque a mí se me tocó vivir, a mí también. Que el taller para ellos era, ¿cuáles eran para ellas? Para nosotras era el de costura. Era el de costura y era el de mecanografía. Mecanografía y taquigrafía. Y para el de hombres era en mecánica y electricidad. Sí, electricidad. Pero era muy marcado, por ejemplo, en mi salón, bueno, éramos bastantes, en la secundaria en donde yo estaba, éramos bastantes grupos. Y el grupo el mío, al F, yo estaba en el F. Las mujeres a coser, les guste o no les guste, y los hombres a mecánica, les guste o no les guste. Entonces, sí era muy marcada la diferencia que había entre eres mujer, esto, eres hombre, esto. Era, yo creo, y yo no recuerdo yo en mi taller haber visto a un hombre, ¿sí? Que a mí no me hubiera llamado la atención, la verdad. O sea, hubiera sido muy divertido haber tenido un hombre, yo creo, ahí en el taller, puras mujeres. O haber estado una mujer en electricidad o en mecánica, ¿no? Pero sí, o sea, uno inconscientemente lo aceptaba. O sea, decías, bueno, es que soy mujer y yo tengo que estar, pues, donde están las mujeres, ¿no? Cosiendo. Sí. Para que no te gustara, ¿no? Sí. Así era, así fue. Así es. Y yo recuerdo que uno de los grupos que les tocaba mecanografía, yo nunca estuve en mecanografía, la mayoría eran mujeres. Un día fui y me asomé por curiosidad, y nada más eran dos hombres, dos muchachos, y sí te llamaban la atención que eran puras mujeres y dos hombres en medio. Entonces más te llamaban la atención porque los tenían ahí en medio. Pero sí era chistoso, no lo veías tú mal, pero te llamaba la atención y decías, bueno, ¿por qué nada más dos hombres? Claro. ¿No? Pero claro. Así era. Así era, de hecho sí, se llama eso el currículum oculto, que en muchas ocasiones en las escuelas precisamente direccionaban la función para la mujer, las actividades para ellas, para ellos, ¿no? Pero también en las escuelas encontrábamos en aquellos libros de texto, yo recuerdo muy bien, en las imágenes contenían
imágenes de ellas siempre cuidando niños en la casa, ¿no? Y ellos siempre creativos, inventivos, etcétera, ¿no? También hasta en esas imágenes que nos daban en los libros de texto está como muy direccionado lo que era para ellas y lo que era en mi para época ellos, todavía no había libros de texto. ¿Cómo la ves? Ay, Lulu, eres tremenda. No, es que no había. Además, fíjate, era muy marcado. Cuando vivíamos en Tulancingo, las escuelas particulares eran de niñas o de niños, no había mixtas. A la primera escuela mixta que yo fui ya en México, pero era un mixto como raro porque sí había un edificio para niñas y otro edificio para niños y solamente nos juntaban en unos, ¿qué sería? Como concursos que hacían de conocimientos. Entonces ahí estábamos las niñas y los niños, ¿verdad? En ese momento sí nos juntaban, pero era para competir entre niñas y niños. Y yo quiero decirte que orgullosamente yo siempre le gané a mis compañeros hombres. Eso es. Esas son las compañeras de derechos humanos. Sí. Qué bueno, Lupita. Sí. ¿Y tú, Andrea? Pues es lo mismo, cuando yo fui a la escuela realmente no había tampoco diferencias entre niños y niñas. Sí había talleres que eran como de que, estos son como más para mujeres, pero es que también, por ejemplo, la única que era como de, sabíamos que era para mujeres era taquimecanografía, pero la verdad lo hacíamos a propósito, nos dejaban a nosotros elegir, era como de taquimecanografía, era un salón gigante, era de 2 salones, entonces era como de, ¿dónde puedes chismear a gusto? Ahí. Entonces era lleno de niñas y poquitos niños que querían chismear, pero teníamos talleres de carpintería, de electricidad o cosas así, y era para niños y niñas, pero sea mixto, no había como la diferencia de todos hombres y una mujer, no, eran bastantes hombres y mujeres, simplemente era el de taquimecanografía que sí era, pues era el de chisme, más que nada. Estaba para eso, ¿no? Ajá, pero fíjate qué cambio tan drástico ya hubo con ustedes. Fue una ruptura muy fuerte, porque ya no es ese currículum oculto, ya no es así, ya es abierto. El que quiera, la que quiera, ¿no? Ya pueden. Quienes quieran pueden elegir la actividad que cada uno decida, ¿verdad? Y eso es muy interesante. Sí. Hay un tema también muy curioso y que se va cambiando a lo largo de la historia, y es cómo los medios de comunicación a lo largo de la historia, de nuestras décadas, van reforzando estos roles, estos estereotipos a través de ciertas campañas de publicidad, a través de ciertos anuncios, ¿no? Bueno, como esta revista que ya les dije de los 11 pasos para ser una buena esposa. Lulu, por ejemplo, ¿tú recuerdas alguna campaña publicitaria que reforzara mucho estos roles estereotipos? Bueno, era muy dado que las campañas publicitarias cerca del Día de la Madre eran siempre con aparatos electrodomésticos. Siempre era regálale la plancha, regálale la estufa, regálale el refri. O sea, era para seguir trabajando, ¿no? O sea, eso sí era. O sea, era raro que publicitaran el que te pudieran invitar a un viaje, el que te pudieran regalar algo para ti. Siempre era como para la casa, siempre era como para seguir de ama de casa, ¿no? Y yo me acuerdo también mucho que había siempre las campañas de cervecerías, o todavía se permitían las de las tabacaleras, en donde salían mujeres muy guapas, pero siempre muy provocativas, y como que era pues lo que usaban como para vender. Y pues a mí no se me hacía así como que bonito. Como que lo utilizaban como para un adorno, para adornar la exactamente, publicidad. como que no era dignificar a la mujer, sino como usarla, ¿no? Como usarla como un gancho. Sexualizarla, ¿no? O sea, utilizar la imagen de la mujer literalmente, ¿no? Sexualizándola para vender alguna... De hecho, todavía se utiliza eso en las campañas. Y más que nada, yo creo que la mujer se presta para eso. Entonces, yo creo que ahí nosotros como mujeres deberíamos de poner un alto de que no nos vean así, porque precisamente nosotros nos prestamos para que nos anuncien. Y no se debe de bueno, yo en mi modo de ver, yo no lo aceptaría, porque estamos contribuyendo a que exista eso. Okay. ¿Tú cómo ves, Anayeli, lo de los medios de comunicación?
Pues sí, o sea, aunque ya ahorita lo han querido disfrazar un poquito más, como dice Lulú, era muy notorio, era muy evidente en las cuestiones de los comerciales de las cervecerías, ¿no? Que era donde creían que la mayoría del público era del género masculino, ¿no? Entonces por eso utilizaban a la mujer como pues ahora sí un gancho, ¿no? Para que compraran de esa marca porque era la muchacha guapa que salía ahí, ¿no? Para que identificaran la marca con la, con la muchacha que salía ahí. Y sí, es algo que, aunque han trabajado las cervecerías en ese aspecto para no tanto, como dices tú, sexualizar a la mujer, pero sigue habiendo esa situación donde sí toman a la mujer como un objeto, ¿no? Desgraciadamente, desafortunadamente en este tiempo todavía. Todavía sigue pasando. Cuéntanos, Andrea, ¿qué pues de los medios de comunicación no estoy igual. También sí me tocaron, solamente que, por ejemplo, lo que decía Lulú de la propaganda de 10 de mayo, una plancha o algo así. Mi mamá sí veía eso y era como de pobres de ustedes, sí, que me lleguen a dar algo así. Pero a mí ya no le tocó a mi mamá, me tocó a mí. Decirles a mis hijos, no, algo para por mí. favor. No para la casa. No para la casa. Para Ajá. No, y lo de eso, pues sí siguen usando mucho, pues las edecanes o cosas así, sí sigue utilizando mucho, la verdad. Y muchas ocasiones, bueno, también, y desafortunadamente, esperemos que esto cambie, porque todo va cambiando, nada es estático, todo tiene que ir cambiando, y por eso es importante que escuchen estas voces, que nos escuchen como mujeres, qué es lo que pensamos, qué es lo que queremos, qué es lo que opinamos. Porque, por ejemplo, tú ves en televisión el anuncio de algún detergente para la casa. No ves a un hombre que sea el que lo está utilizando, sigue utilizándose todavía la imagen de la mujer, ¿no? Anunciando todas aquellas maravillas que hace el producto, pero desafortunadamente no ves a ese hombre. Y cuando sale un hombre en algún comercial publicitario de este tipo de detergentes, pues termina pasándoselo a la mujer para que ella sea la que limpie y así, ¿no? Ella trape, en fin. Entonces, bueno, ¿qué influencia tan fuerte tiene entonces en el reforzamiento de estos estereotipos, de estos roles? Pues sí, la familia en un principio, sí la escuela, ya lo vimos, sí los medios de comunicación también lo estamos viendo, ¿verdad? Y cómo todo se va transformando, todo va modificándose. Estamos escuchando ya a nuestras compañeras, a Lulú, a Ade, a Nayeli y a Andrea, cómo se han ido modificando estos roles, y lo más notorio ha sido con Andrea. Tú ya me hablas de una mayor igualdad, de una mayor igualdad, y eso es impresionante. Ahora bien, la vida ha ido avanzando y nos llevó un día nos trajo un día aquí a la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Y quisiera yo preguntarles a ustedes, cómo ha sido para ustedes en cada una de estas generaciones, como mujeres, el ingresar a trabajar a una institución de defensa, protección, promoción, difusión de los derechos humanos? Como mujer, ¿se ha transformado su vida? ¿Se han potencializado, se han empoderado, se han cuestionado, se han inquirido? ¿Qué ha pensado su familia? ¿Lo que han aprendido aquí ha impactado en casa? ¿Qué ha pasado a raíz de que estas 4 mujeres extraordinarias llegaron a la comisión? ¿Quién quiere comentarme? Ya empiezo. Bien. Fíjate que yo venía de hacer, bueno, de estar en varios trabajos diferentes. Inclusive venía en uno en donde pues yo estaba encumbrada por el puesto, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y dejé de ver en ese estilo de vida como lo bonito, porque se me estaban yendo de las manos mis hijos por estar trabajando. Entonces traté de buscar algo que me permitiera disfrutar a mis hijos. Y tuve la fortuna de entrar a gobierno del estado. Después de un tiempo tuve mis años sabáticos y
tuve la oportunidad de entrar aquí a la comisión y quiero decirte que en verdad, claro que me ha cambiado la vida, en verdad que ha influido mucho en mi forma de ser y de pensar y de para con mis hijos y para con mi familia. Con muchísima más apertura, con muchísima más equidad, con muchísima más igualdad. Me encanta mi trabajo, estoy contentísima con mi trabajo, me gusta lo que hago, me gusta estar cerca de la gente, me gusta transmitir todas esas experiencias a la gente con la que voy y platico. Qué bonito. Ade. Pues mira, yo siempre trabajé en la iniciativa privada. Estuve siempre rodeada de abogados y hubo la oportunidad de que un abogado que yo conocía me invitó a trabajar aquí. En primera instancia a mí me llamó la atención el horario, porque siempre yo salía a comer y regresaba. Y el horario para mí fue muy cómodo y fue de lunes a viernes. Entonces eso fue lo que me atrajo realmente a la comisión. Pero poco a poco yo me fui empapando. Yo no conocía tantas dependencias de gobierno que había, yo me maravillaba, yo no sabía ni por dónde, había dependencias que yo no conocía ni había escuchado nombrarlas. He conocido mucha gente y pues estoy en un área de atención al público, a lo mejor es como muy sencillo el trabajo en el que yo estoy, pero poco a poco me he enamorado de ahí, tanto que tengo 20 años ya aquí. Entonces me enamoré tanto del lugar en el que estoy, que he aprendido mucho de la misma gente que ha venido, de los mismos compañeros, de los mismos jefes, y realmente ha impactado mucho en mi vida porque me he sentido más empoderada. O no es por presunción, pero sí me he sentido así, y como que la comisión me ha ayudado a hacerlo y a tener conocimientos de otra naturaleza. Y he estado aportando mi granito de arena y es maravilloso poder ayudar a la gente que viene de afuera con problemas, agobiadas. A veces nada más vienen a que las escuches. Y es maravilloso cuando te hablan por teléfono, porque a mí me ha tocado que te den las gracias y se hace extensivo a los compañeros, porque a final de cuentas los compañeros son los que les solucionan el problema, pero se siente tan bonito que te den las gracias. Por eso, a lo mejor para mí es algo pequeño que hiciste, pero es maravilloso que te digan una palabra así. Todas las áreas, definitivamente todas las áreas de la comisión, y lo que hace Ade es importantísimo, lo que hace Lulú, lo que hace Ade es importantísimo, así como lo vamos a ver ahorita, lo que hace Nayeli, lo que hace Andrea, en la comisión todos somos un equipo, entonces todas las funciones, cada punto que ustedes como ciudadanía, ciudadanos vienen y requieren la atención de la institución, cada uno de nuestros colaboradores, de nuestros compañeros, tienen esta sensibilidad que estamos escuchando, este compromiso y sobre todo este gusto por trabajar aquí. Anayeli. Bueno, yo estoy encantada con mi trabajo, ya tengo 16 años aquí en la comisión, que se me han hecho una nada. Es un trabajo donde te permite tener una mentalidad más amplia por todo lo que significa la palabra derechos humanos. Es un término amplísimo, ¿sí? Que uno nunca acaba de estudiarlo. Eso es lo interesante. Cada día aprende uno algo nuevo. Y el hecho de ayudar a la sociedad, yo creo, de defender sus derechos ante la autoridad, es algo que no tiene precio. Es algo que pues que a cualquier persona nos gustaría, ¿no? No por el hecho de que uno trabaje aquí está uno exento de que, por ejemplo, allá afuera no nos vulneran a nosotros algún derecho, ¿no? Aquí lo importante es ponerte en el lugar del ciudadano que viene aquí, ser empático con él, saber lo que él está sufriendo allá afuera o lo que pasó allá afuera. Es algo que te permite a ti ser sensible, tener esa empatía, ¿no? Saber lo que se siente cuando una autoridad te vulnera algún derecho. Es algo que
yo creo que a cualquier persona o a cualquier persona le gustaría que un servidor público hiciera, ¿no? Que se pusiera en sus zapatos, como ahora sí, colegialmente se dice. Y no, y la verdad es algo, pues, muy bonito para mí, ¿no? Es algo que me gusta mucho, la verdad, me encanta mi trabajo y yo creo que cuando te gusta algo, lo haces mejor, ¿no? No das el 100%, yo creo que das más, ¿no? Sí. Y por eso estoy yo muy contenta. Qué bueno, excelente. Andrea. Bueno, yo creo que no tengo tanto tiempo como ustedes, de hecho, todavía ni cumpleaños, pero llegar aquí sí me ayudó mucho como a tener confianza, porque pues todos aquí son muy unidos, o sea, es como un equipo de que tal vez estamos en diferentes áreas, pero en todos nos ayudamos entre todos, decía, uno no sabe y te van enseñando también, por ejemplo, lo mismo de los estigmas o cosas aquí, a ti te los van quitando de que no, a ver, vamos a hacer esto, te enseñan a ser empáticos y ves también cómo tu trabajo sí se refleja, o sea, tal vez en una visita, en cómo ayudas, solamente lo escuchas y ya de repente ya está como de más tranquila, se va y es como de, ay, muchas gracias, o sea, es como de, ves más directamente cómo sí estás ayudando a las personas. Tal vez no todo sea violación a derechos humanos, porque hay unas a las que sí es como de, pues vamos a hacer la cajilla y todo, pero hay otros que nada más necesitan como ayuda de que, ay, es que no sé cómo hacer esto, o algo aquí, y ya les dices, bueno, por aquí, se emocionen, y es como de, ay, no, pues ya está, o lo acompañas y está como de, ay, ya está perfecto, o sea, hasta consigues, o sea, que sea todo más rápido y les ayudas, o sea, más fácil. Entonces eso te ayuda como a tener más confianza de, primero, te están enseñando, te están ayudando, y segundo, como que sabes que lo que estás haciendo, lo que estás aprendiendo y todo, lo estás haciendo bien, o sea, estás ayudando, entonces te ayuda muy bien. Qué bueno. Sí, excelente. Y que les decía yo, bueno, el trabajo de todas las colaboradoras y colaboradores es importante. Y como servidoras y servidores públicos, evidentemente esa vocación por el servicio es lo que en un inicio nos mueve por estar aquí. Y esa responsabilidad y ese compromiso social con la ciudadanía es lo que nos lleva a estar aquí trabajando día con día y hacerlo con mucho amor, porque creo que todas las personas que estamos aquí, todas estas mujeres tan valiosas, aman lo que hacen y creo que eso se demuestra y eso se ve, ¿verdad? Creo que amamos lo que hacemos. A ver, chicas, y yo quisiera preguntarles para ir cerrando ya un poco esta charla transgeneracional que tenemos el día de hoy, donde hemos visto cómo como mujeres hemos crecido, cómo llegamos aquí. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué piensan ustedes que nos falta todavía como mujeres para lograr realmente una igualdad, un goce igualitario en el ejercicio de nuestros derechos humanos? ¿Qué creen que nos falta? Yo voy a poner en la mesa un término que se llama en principio sororidad, y en tanto ustedes me dan su respuesta, me permito ponerlo en la mesa, que creo que nos falta ser más sororas. Sorora significa ser más hermanables entre nosotras como mujeres, significa apoyarnos, significa protegernos, significa respaldarnos, ¿no? Eso es ser sorora. Sorora no significa no tener diferencias como mujeres o como personas, porque esas van a existir, son naturales, ¿no? Nuestras diferencias van a ser naturales. Pero sí apoyarnos, sí protegernos, sí no expresarnos mal de otra mujer, sí no permitir que alguien se exprese mal de otra mujer. Eso es a lo que yo me refiero con sororidad, ¿sí? Es esa hermandad, es ese respaldo que te va de una manera u otra a detener antes de hablar mal de una mujer, antes de decir, ah, mira esa vieja que vaya, ¿no? Por un término despectivo, porque no nos gusta que nos llamen así, obviamente no somos mujeres, somos personas, seres humanos, entonces no nos gusta que alguien nos diga el término vieja, ¿no? Por decirlo así. Y nosotras a veces decimos, ah, mira esa vieja, ¿no? O esas viejas, o nos reunimos en el cafecito o nos reunimos, a veces sí es para atacarnos entre nosotras, ¿no? Y eso creo que debe ir modificándose. Debemos aprender a construir esos puentes de los que habla nuestra presidenta, la maestra Jessica Janet Pérez Carrión. Construir esas uniones, construir, no destruir, construir. Y eso es lo hermoso entre mujeres y claro que lo podemos y lo debemos hacer. Creo que nos falta también mucho, Andrea, en estas edades de ustedes,
de los 20 que son jóvenes, que están viviendo su vida, y todavía más adolescentes, porque ya 20 son adultos, más chicas, más jovencitas, que de repente se van a fiesta y pues están en todo su derecho, ¿verdad? Se reúnen en ciertos lugares y de repente te encuentras con un grupo, por ejemplo, de mujeres amigas que van, salen, beben y dejan abandonada a una de las chicas que se le pasaron las copas, ¿no? Uh-huh. Y dices, wow, una, no son sus amigas, y dos, eso no se hace, y tres, somos mujeres, ¿no? Y somos personas, y tú no puedes permitir que otra mujer a la que tú estás viendo en condiciones de vulnerabilidad, porque ella decidió colocarse, porque le pusieron algo, por lo que tú quieras, está vulnerable, no puedes permitirte abandonarla, ¿no? Creo que nos faltan esos lazos de unión, esa fortaleza que ahora sí nos permite entre nosotras cerrar filas de manera asertiva. Cerrar filas para protegernos, para apoyarnos. Ahora sí, chicas, les escucho. ¿Qué creen que nos falta? Eli, creo que ya casi lo dijiste todo. Sí. No creo, todavía nos faltan más cosas. Sí, yo pienso que sí, mira, pienso que esa fraternidad entre las mujeres se ha ido perdiendo, la verdad. Y ahora cuando voy a mis pláticas hago mucho énfasis en eso. Nacimos en sociedad, vivimos en sociedad y tenemos que ser fraternos. Tenemos que tomarnos en verdad, no la molestia, sino el gusto de saludar a nuestros vecinos, a los de enfrente, a los de atrás, porque muchas veces salimos y no sabemos ni cómo viven, ni qué tienen, ni qué pasa. Y antes yo me acuerdo que eso era diferente. Había mucha vecindad entre los vecinos, en verdad. Había un muy bonito, ¿qué te puedo decir? Comunicación, diálogo, preocupación entre unos y otros. Y ahora se ha perdido. Aún yo viviendo en la Ciudad de México, eso existía. Hace muchos años que me salí de allá, pero sí yo veo inclusive aquí que ya la gente es como más indiferente, como que vive su vida, ¿no? Entonces sí, yo creo que esos puentes que bien dices, ¿no? La maestra Jessie está muy preocupada porque construyamos esos puentes. Yo creo que eso es lo que falta entre generaciones y entre mujeres y hombres, que no haya una diferencia, que no exista el machismo, que se pueda ver una cordialidad entre las mujeres y los hombres y que no tengamos nosotros que estarnos cuidando de situaciones de hostigamiento, de acoso, ¿no? Sino que podamos estar hablando con un compañero sin sentir temor de que pueda de alguna manera cambiar las cosas. Pero sí, yo creo que la construcción de puentes entre generaciones y mujeres-hombres, y sobre todo, como dices tú, la sororidad entre mujeres es muy, muy importante. Sí, gracias. Pues yo creo que sí, en cuestión a eso sí nos hace falta mucho todavía, pero yo creo que es importante ahorita nosotras como mujeres que estamos aquí en la comisión, ahora sí que cada quien aportar nuestro granito de arena y transmitirlo hacia la gente de afuera. Entonces se va a hacer como una cadenita, pero también tenemos que estar cambiando el pensamiento muchas veces de la gente externa, porque si no cambian ese pensamiento, nosotros que queremos trabajar en ese sentido, no vamos a tener mucho apoyo. Entonces sí se necesita trabajar y trabajar muy duro para eso. Claro que sí. Y ojalá y lo podamos construir. Claro que sí. Ana Jen, por favor. Fíjate, Eli, que tocaste un punto muy, muy interesante, muy importante, el apoyo entre mujeres, ¿sí? Es fundamental el apoyo que nos demos entre mujeres. Yo tengo, no se me olvida, yo tengo una experiencia. Cuando yo estaba en la preparatoria, llevábamos una materia que era orientación vocacional. Teníamos una maestra que era nuestra orientadora y era la que nos preguntaba qué era lo que queríamos estudiar. Entonces, una vez nos comenzó a preguntar, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Cuando me preguntó a mí, me dijo, ¿qué vas a estudiar, Anayel? Le dije, Derecho. Dijo, ¿vas a estudiar Derecho? Le dije, sí. Y me dice, no,
Me dice, imagínate, dijo, por ejemplo, dijo, estudias Derecho, dice, te hablan en la madrugada para ir a sacar a una persona de la cárcel. Dijo, ¿cómo vas a levantarte de madrugada y cómo vas a ir tú sola a la delegación? ¿Sí? Fue algo que a mí me llamó tanto la atención que yo dije, ¿por qué no? Ahí fue cuando ya me empezó a caer como más el 20, como más los estigmas que hay y lo más sorprendente que venía de una mujer, ¿no? Entonces me dijo, no, esa es una carrera para hombres. Me dijo, no es una carrera para mujeres. Dije, pues mire, maestra, yo no sé si sea para hombres, pero a mí me gusta, ¿no? Y es algo que yo quiero y yo voy a estudiar, ¿no? Y bueno, ya, gracias a Dios sí se me hizo ser abogada, ¿no? Sí, encantada la vida. Pero es algo que sí te llama mucho la atención de que la propia mujer te detiene, Sí, te detiene, ¿no? Te detiene o te jala. Exactamente, o sea, dices tú, No te ¿cómo deja puede ser posible destacar. de que digas, sí, mira, no importa, tú esto? No, sino que simplemente te dicen, no lo hagas, eso no es para mujeres. O sea, esto, pero ¿por qué no? ¿No? Pero sí, es fundamental, el hecho de no atacarnos, de no, detener el desarrollo, el crecimiento de una mujer. Entre mujeres yo creo que sí es algo, pues, que no se debe de dar, ¿no? Es algo que debemos de luchar día con día y enorgullecernos, ¿no? De que una mujer logre algo que antes no se podía por los estigmas, por el machismo, por la cultura que nosotros tenemos. Yo creo que es algo que nos debe de, pues deberíamos de presumirlo, ¿no? Claro. O sea, decir qué bueno que una mujer ya está en este cargo, qué bueno que ya hay más mujeres en esto, qué bueno que se ha impulsado, que se cree en la mujer, ¿no? Que es algo que necesitamos y creer y nosotros quitarnos esos miedos, esas inseguridades que venimos arrastrando desde desde nuestra niñez, ¿no? Por cuestión familiar, cultural, lo que quieras, y luchar por lo que uno quiere, ¿no? Y que no te detenga por el hecho de decir, no, es que eres mujer. Yo creo que eso no es válido, ¿no? Yo creo que todos tenemos las mismas oportunidades de dedicarnos o hacer lo que, pues, cada una de nosotras queremos, ¿no? Exacto. Gracias, Anayeli. Andrea, ¿qué crees que falta? Pues yo estoy igual de que aprender a actuar como quiero que me traten, o sea, siempre tratar a los demás como quiero que me traten, porque por ejemplo lo que dicen de que vieron a una chava que la dejaron ahí sola es como de, a ver, imagínate que hubiera sido tú, o sea, no, tampoco. Y también lo mismo de que debemos dejar de pensar, porque los estigmas se crean más que nada porque las personas mayores muchas veces son los que te están diciendo, como aquí Anayeli, de que, ay, no, ¿cómo vas a hacer eso? Una maestra de orientación vocacional diciendo eso es como de, no, dejar los estigmas de creer, yo, como ya tengo más años, ya sé más que tú, es como de, no, pero es que los tiempos están cambiando, ya se está viendo de que, pues, tanto hombres como mujeres, tal vez no somos igual físicamente, pues sí, no somos iguales, pero sí somos igual de valiosos y tenemos todos habilidades como para poder hacer lo que queramos, entonces, como dejar eso. Sí, exactamente. Y fíjense, en esta parte, fortalecernos, porque en el tema, por ejemplo, de violencia contra las mujeres, ¿no? Nosotras mismas en ese ánimo de sororidad, en ese ánimo de hermandad, sí apoyarnos, sí no juzgar en ese sentido a la persona, por ejemplo, que vive algún tipo de violencia en el hogar, ¿no? Sino ser solidarias, no juzgar, ser solidarias y entender que es un proceso muy complejo, ese como otros tantos procesos de violencia que viven o que viven mujeres hoy en día y que son verdaderamente historias desgarradoras. Entonces, no es juzgar a la otra, no es decirle, yo en tu lugar haría esto, o qué tonta sigues viviendo esto, o qué tonta, ¿por qué te dejas? No, ninguna mujer es tonta, ninguna mujer es... ¿qué les diré? Le gusta no le gusta que le peguen, no le gusta que a nadie, a ningún ser humano. Si alguien está viviendo violencia, es por una situación de desigualdad, de injusticia y que debe ser atendida tanto por un
psicólogo y un abogado en su caso, ¿no? Porque es la mancuerna perfecta para apoyar a una mujer. Pero nosotras como mujeres tender esas redes de apoyo que son tan importantes en cualquier caso de violencia que se cometa contra las mujeres. Y bueno, amigas, amigos, para cerrar ya esta charla mañanera que hoy tuvimos, yo les quisiera ya nada más preguntar a mis compañeras y que me dijeran con una sola palabra, ¿cuál es tu compromiso hoy en día como mujer para ti misma? No para los demás, porque aquí hay algo importante. Cuando tú te comprometes contigo como persona, como ser humano y llegas a ese grado evolutivo de compromiso, de desarrollo integral, como lo mencionamos en algún punto, estás capacitada, estás habilitada para dar. Si tú estás cubierta por dentro, si tú estás bien por dentro, si tú estás satisfecha por dentro con lo que haces, amas lo que haces, te esfuerzas, das como decían ayer, y no el 100 y Lulú, no el 100, el 200, no das el todo por lo que haces. Estás capacitada para atender a las demás y a los demás, ¿verdad? Para atender, en este caso, a las personas que buscan nuestro servicio aquí en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes. Yo quisiera preguntarles, chicas, en una sola palabra, para despedirnos, ¿cuál sería su compromiso con ustedes como mujeres en este proceso evolutivo, en este proceso de cambio, en este proceso de transformación tan hermoso que hemos estado viviendo? Fuerte, sí, impactante, sí, claro, a veces doloroso también, ¿no? Porque todas tenemos historias de vida diferentes, pero con una palabra que me dijeran, ¿cuál es tu compromiso? Híjoles, con una sola palabra es difícil, pero la voy a englobar. A ver. Ser feliz con todo y por todo. Bien, gracias. A ver. Yo con 2 palabras, amor y fuerza. Gracias. Yo también 2 palabras, responsabilidad y lucha. Wow, bien, fuertes las compañeras. Fuertes las compañeras. Pues, para mí es felicidad y empatía, o sea, tanto conmigo como con los demás. Excelente. Pues ya las escucharon. Ese es el compromiso que tienen nuestras compañeras aquí en la Comisión de Derechos Humanos. Y bien lo dijeron, porque no podemos dar algo que nosotros no tenemos. Si nuestras compañeras tienen esas características, si ese es su compromiso, tengan ustedes la certeza que el compromiso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes con la ciudadanía para servirles, realmente es muy alto, es muy grande y es muy auténtico. Somos un equipo de trabajo que nos debemos a ustedes, a todas y a todos ustedes, y que tenemos ese compromiso de servicio.